a ver algo muy precioso el día de hoy. Muy precioso y muy interesante, hermanos, para nuestras vidas como cristianos. Amén, hermanos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Esa blanca está buena, hermano. Esa que lleva es católica. Esa de encima está buena. Esa es igualita. Versión 960, ¿no? Reina Valera. Reina Valera. Hechos capítulo 3, versículo 19. Amén. Gloria a Dios. Algo muy precioso, hermano, decía, y muy necesario. Como cristianos, hermanos, debemos de aprender esto y tenerlo por hecho. ¿Ya lo tenemos? Amén. A ver, ya que todos los tengan. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tiene, hermana Carmen? Amén. Hermana José. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Dice, véanlo ahí con su mirada, en el nombre de Cristo Jesús dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez, así que arrepentidos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar. Padre, bendito sea su santo nombre, mi Dios. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, porque usted es digno. Padre Santo, aquí estamos una vez más ante su presencia, Señor, esperando esa bendición, ese alimento que usted tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, derrame de esa bendición sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Padre, use mi lengua, use mi garganta, Señor, para dar a conocer su palabra, su mensaje, su consejo, Señor, de esta preciosa tarde. Ayúdame, Señor, ayúdeme, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a dar este sermón, Señor, que es por obra de su Espíritu Santo, mi Dios. Háblenos, Señor, a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo. Mire, hermano, primeramente dice, así que arrepentidos y convertidos. Amén. Otra vez. No me nos distraiga, hermana. ¿Están escuchando? Amén. Dice, así que arrepentidos y convertidos. ¿Sí o no? Ahí la Biblia, ahí las letras dicen arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Pero esas palabras nosotros las conocemos más claras como arrepentidos y convertidos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así la entendemos mejor nosotros. Amén. Dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Bueno, a ver, una cosa, ¿que el bautismo no es para borrar los pecados? Entonces, ¿por qué aquí dice arrepentidos y convertidos? Para que sean borrados vuestros pecados. A ver, échele a trabajar su disco duro, su mente, su memoria. Que primero me tiene que arrepentir, luego después se tiene que convertir. Amén. O sea que no se sale de la línea, palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se va a contradecir, hermano. Entonces, está en la línea. Amén.
Está en la línea. Por eso dice primero arrepentidos. Cuando nos arrepentimos, bueno, dice Pedro, cada uno de vosotros arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Pero aquí la palabra que vamos a utilizar hoy, lo que vamos a descubrir, lo que Dios nos va a bendecir hoy, es por la palabra convertidos. Miren, que nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo, la comida, toda la comida que comemos, la convertimos en energía, ¿sí o no? Podemos convertir los centímetros en pulgadas. Amén. Podemos convertir los kilos en libras, o las libras en kilos, pues. Amén. Pero también en nosotros tenemos que convertir lo que no sirve por algo que sí sirve. Amén. Nos diré, ¿qué es convertir? Primeramente, hermanos, ¿qué entiende usted por convertir? ¿Qué significa la palabra convertir? Hermano, ¿no sabe? A ver, otra vez, mire, ¿qué significa la conversión? O sea, que se convierta uno, la conversión. ¿Qué entiende usted? O sea, con lo que ha estudiado, lo que ha aprendido de la palabra de Dios, las historias, toda la palabra de Dios, lo que ha escuchado usted, ¿qué cree usted que es la conversión? Voy a poner un ejemplo a grandes rasgos para que se dé una idea. Pablo, ¿qué era? Ustedes saben la historia de Pablo, hermano Lourdes sabe la historia de Pablo. ¿Quién era? Saulo de Tarso. ¿Qué era él? Fariseo. No, era un perseguidor de los cristianos. Era un soldado, ¿sí? Incluso debía muertes. Era un asesino, hermano. Pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo, ¿qué pasa? Exactamente, ahora sí entendimos. Hay una conversión. Ese matón, ese desalmado, se convierte en un siervo de Cristo. Cuando dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento, de cuando cae del caballo, hermanos, por el resplandor de Dios, de Cristo, hermano, reconoce que le estaba faltando a Dios y hay una conversión en su vida desde ese momento, hermanos. Usted ya sabe lo demás. Quedó ciego, fue con Ananías a que orara por él. Dicen que tenía como escamas en los ojos. Todo eso, ya lo saben, ¿sí o no? Pero entonces, ahí estamos viendo una conversión. Pero, ¿cómo se nota esa conversión? ¿Cómo se nota esa conversión? Estamos hablando de Pablo. ¿Cómo se nota esa conversión? En nosotros, pues que hagamos un cambio en nosotros, como éramos antes. Bueno, que la gente vea nuestro. lo vamos a aplicar a nosotros, pero primero en lo que estamos en Pablo. ¿Cómo se nota la conversión de Pablo? Una transformación. Una transformación. Pero ¿cómo se nota? Yo quiero que me digan, no, pues es que de cómo era ya después, ¿qué hizo? ¿Qué fue? Exactamente eso. Servía a la tradición, servía a lo malo. Y hubo un cambio que ahora sirvió al bueno. De hecho, hermanos, nosotros ahorita estamos escuchando, hemos estado escuchando mucha palabra que escribió Pablo, pues. Fue escritor, pero él fue cosas de él. Corintios, Gálatas, Efesios, todo eso, pero lo escribió, fue el que hizo más, el que escribió más, pues. Su escritor, ¿quién era su escritor? El Espíritu Santo. Era Lucas el doctor,
era su escritor, el que escribió todo, todo lo de Pablo. Amén. Pero todos esos fueron sucesos de él, fueron hechos de él. Hechos son de los apóstoles. Ahí escribe Pedro, pero lo que son las cartas de Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, todo eso habla, Romanos, habla Pablo. Amén. O sea, dimos con un ejemplo grandísimo para que veamos cómo es una conversión. Amén. Pero mire, ¿qué significa la conversión? Cambiar de carácter. Amén. Cambiar de carácter, tipo y propósito a otros. ¿Sí? Otra vez. Significa la conversión, cambiar de carácter, tipo o propósito a otros. ¿Sí? Entonces, primeramente, cambiar de carácter es una conversión. Ya no tenemos que tener el mismo carácter de antes, hermano. Digo, tiene que haber esa conversión. Mire, Dios Jesucristo es el Todopoderoso, hermano. ¿Sí? Él es el Todopoderoso, pero de la conversión nosotros somos los responsables. Para que a usted no se le ocurra, o si ya se le ocurrió, pues que no se le vuelva a ocurrir decir: Dios cambia este carácter, Dios cambia mi forma de ser. No, Señor. Esa es responsabilidad nuestra. Amén. Esa es responsabilidad nuestra, hermanos. No, Dios no nos va a cambiar. Dios no nos va a cambiar, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar. Esa, vuelvo a repetir, es una responsabilidad nuestra. Dios es el Todopoderoso, sí es el Todopoderoso, pero Él no nos va a cambiar. Dice ahí, miren, arrepentidos y convertidos. ¿A quién está diciendo? ¿A quién está diciendo estas palabras? A usted y a mí. Amén. No dice, no le está diciendo a Dios, Dios conviértelos, no. Nos está diciendo a nosotros que nos arrepientamos y nos conviertamos. ¿Que nos conviertamos a qué? A lo que hemos creído. A cristianos, hermano. A cristianos. Miren, hermano, ¿por qué hay tanta gente por qué hay tantos cristianos entre comillas? Que siguen sangrando, siguen llorando, hermanos. Siguen con sus problemas. Siguen con tantas cosas. ¿Por qué? Porque no han sido convertidos, hermano. Todavía tienen ese viejo, ¿cómo se dice? Hombre viejo. Esa mujer vieja todavía existe. Todavía sigue con las uñas largas. Todavía sigue con la lengua larga. Todavía sigue embriagándose. Todavía sigue emborrachándose. Todavía sigue con unas palabrotas, con una boca sucia, llena de culebras y de sapos. ¿Sí me está entendiendo? Eso es. No ha convertido. Pablo cuando era malo, cuando todavía no era convertido, mataba, martirizaba, sin duda alguna, maltrataba, odiaba, maldecía. Pero una vez que se convirtió, se apartó de todo eso. Amén. Miren, ve ahí en Jeremías capítulo 15,
Vea Jeremías capítulo 15. Versículo 19 y 20. Jeremías es enseguida Isaías, Salmos, adelante de Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 15, versículos 19 y 20. ¿Sí lo tienen ya? Gloria a Dios. Capítulo 15, versículos 19 y 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Voy a repetir otra vez el 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. 20. Y te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Entonces fíjese la recomendación que dice el Señor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, que si nosotros queremos cambiar y empezamos a quitar todas las cosas que nos estorban, todo lo pecado, todo lo sucio, Dios nos va a ayudar a restaurarnos. O sea, Él no nos va a cambiar. Tenemos que convertirnos nosotros, hermano. Pero cuando nosotros damos ese paso, Dios está preparado para ayudarnos, hermano, a vencer, a ser victoriosos. Amén. Dice ahí: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Fíjese, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Muchas veces, hermano, los cristianos se convierten a los mundanos. Sí, así es. Miren, hermanos, es bien pegadizo lo del mundo. Usted escucha una palabra y se le pega, o escucha una musiquita de esas moviditas y ya está usted con el piecito. Es pegajoso, lo del mundo es pegajoso. Todo lo del mundo es bien pegajoso, y lo malo más. Entonces tenemos que convertirnos. Pero vuelvo a repetir, quiero ser muy hincapié en esto, insistente de esto, hermano, que está en nosotros, hermano. No, pues es que a mí todavía me gusta el fútbol. Dios no me lo ha quitado. Aleluya. Todavía me gustan las peleas de gallos. Es que Dios no me lo ha quitado. Mentira del diablo. Eso Dios no se lo va a quitar. Usted tiene que quitarlo. Ay, hermano, es que, mire, me da una rabia. Y más cuando ofenden a mis hijos. Aleluya. ¿Eso? ¿De quién es? No lo hemos convertido. No te has convertido, hermano, hermana. No te has convertido, sigues con lo mismo.
Por eso, como cristianos, algunos siguen sangrando, dije yo, sangrando, sufriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no ha habido esa conversión. Todos los que queremos ser cristianos debemos ser convertidos. Por eso hay arrepentidos y convertidos. Hay que arrepentirnos de todo lo malo. Hay que arrepentirnos del pecado. Pero también hay que convertirnos. ¿Convertirnos a quién? A Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, convertidos a Cristo. No dice convertidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, dice convertidos a Cristo. Amén. Cristo es la pauta a seguir. Es el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, es nuestra pauta a seguir. O sea, debemos de seguir a Cristo. Amén. Entonces, hermano, no nos convirtamos a ellos, dice, que ellos se conviertan a ti. El testigo de Jehová, el trinitario, todos es que se conviertan a ti, no tú a ellos. Yo siempre me gusta recordar porque es una buena ilustración, un buen ejemplo, ¿no? Para que podamos entender mejor las cosas. Por aquí anda una hermana, yo creo que muchos la conocen, dice la tamalera, pues vende tamales. No me veas con ella, yo nunca me escondo de nadie, nunca me escondo. Pues que es la verdad. Fuera una mentira, entonces sí me preocuparía, pero cuando es una verdad, la suelto al aire. Esta tamalera, según eso era testigo de Jehová, y se vino a los pies de Cristo, se hizo unitaria, se hizo de nuestra fe, de nuestra doctrina, en el nombre de Jesucristo, y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué cree, mi hermano? Regresó a los testigos. Fíjese qué cruel, qué falta de entendimiento, qué falta de entendimiento, hermanos. Son personas que jamás maduran, hermanos. Son personas que jamás maduran. Son niños fluctuantes, llevados por doctrinas de aquí para allá y de allá para acá. No maduran, hermanos. Siguen siendo como niños. Hay que madurar. Por eso la palabra de Dios es bien clara, hermano. Dígame usted, ¿está batallando con entender la palabra de hoy? Que hay que tenemos que ser convertidos. Aparte de arrepentidos, convertidos. Y le dije, esa es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad de Dios. Dios nos da su palabra y nos dice y nos demuestra que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo puede, hermanos. Pero no puede Él convertirlo a usted ni convertirme a mí. ¿Se acuerdan del jueves lo que dije? Nos trataría entonces como robot, nos manejaría como robot. Y entonces nosotros ya no tendríamos ninguna responsabilidad, porque podríamos decir, pues Dios es el que me maneja. Si peco, no es culpa mía. Dios es el que me está manejando y Él me está llevando al pecado, ¿verdad? Pero no es así. Dios, les dije, Dios nos dio un libre albedrío para tomar decisiones propias, nuestras propias decisiones. Amén. Por eso mismo nos invita a que nos conviertamos. Pablo, Dios no lo convirtió, hermano, no lo convirtió cuando lo tumbó del caballo. El poder de Dios lo tumbó del caballo, pero eso no lo convirtió. Él solo se convirtió porque entendió, porque sintió la presencia de Dios y dijo, no, estoy mal. Reaccionó como el hijo pródigo y se volvió en sí, ¿sí o no? El hijo pródigo dice que se fue, malgastó, terminó todo su herencia. Y dice la palabra de Dios que volvió en sí, reaccionó. Dios quiere que reaccionemos.
Dios quiere que reaccionemos y tomemos una diferente dirección. Amén. Miren, hermanos, esto es para los principiantes, para los oyentes, para los gentiles, pero también es para nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía no dejamos. Hay cosas todavía que no podemos convertir. Estaba mencionando algunas. Hermano, el odio. Cuando usted siente odio por una persona, hermano, eso es de atrás. Todavía no está convertido. Todavía no se convierte a Cristo. Cristo nunca nos dio un ejemplo de odiar. Nunca nos dio un ejemplo de no perdonar. Al contrario, dijo que perdonemos como Él nos ha enseñado. Amén. Él nunca odió. A pesar de lo que le hicieron, yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido alguna cosa como la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Me atrevo a decir que nadie. Y mire que no maldijo. No deseó malos deseos para nadie. Al contrario, los bendijo. Amén. Eso es convertirnos a Cristo. Amén. Desde un principio, hermanos, desde un principio, de nuestra conversión, es en el bautismo. Y el bautismo nos dice muchas cosas, textos bíblicos, relacionados con esto, de la conversión. Pero antes de eso, yo quiero decirle, entonces la conversión es la dirección moral. Amén. De psicología emocional, espiritualmente, hermanos, hablando espiritualmente. Por eso yo siempre que predico sobre el Espíritu Santo le digo, ¿sabe qué? Debemos de ser espirituales, hermanos, no carnales. Siempre debemos de guiarnos espiritualmente, hermanos, espiritualmente. Dios nos ha sacado de allá, hermanos. Dios nos ha sacado del mundo, de la vida pecaminosa que llevábamos, hermano. De ahí nos sacó, ¿sí o no? Mire, dice por ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura. Véanlo mejor, porque después no sabemos qué hay. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? 5:17, 2 de Corintios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, fíjese bien lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? Cristo. En Cristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, así tiene que ser. Cuando nosotros nos bautizamos, por eso, hermano, dicen en muchas partes, ya se convirtió. Cuando se bautizan, dicen, ya se convirtió. ¿En qué? ¿En un pescado mojado o en qué? ¿En qué se convirtió? Debe convertirse en una nueva criatura. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Para Pablo eso fue, hermanos. Para Pablo eso fue. Todo lo de atrás pasó. De ahí para adelante fueron puras cosas nuevas, hermano. Empezó a predicar de tal manera que los discípulos todavía le temían.
no se querían acercar a él porque decían, no, este es un perseguidor de Cristo, de la iglesia de Cristo, pues, de los cristianos. Nos puede hasta matar, ¿sí o no? Pero él tuvo que obrar con humildad, presentarse con humildad, presentarse convertido, hermano, convertido. Cuando usted, no sé si haya personas que todavía no conocen que sea usted cristiano, pero al principio, cuando no sabían muchas personas, cuando se presentó a ellas, ¿de qué manera se presentó? Yo recuerdo que me presenté con todos mis allegados, mis parientes, mis amigos, entre comillas, y les mostré. Les dije, ahora soy nueva criatura, ahora soy cristiano, ahora soy un hijo de Dios. Ya no soy el mismo. El que antes maldecía, borracho, los maltrataba y los... Ya no. Aquel que no sabía pedir perdón, aquel que siempre guardaba un rencor en su corazón. O sea, se había convertido a Cristo, hermano. ¿Me explico? Pero hay personas que tienen hasta 20 o 30 años, hermano, y siguen sin ser convertidos. Y muchas veces decimos, es que no se convirtió, se convenció. Y es muy diferente la conversión a la conversión a la A convertirse. ¿Sí se entendió? ¿Sí? No se convencen y otros se convierten. Amén. Unos se convencen de que existe Dios. Unos se convencen de que la palabra de Dios pues, ayuda y bendice. Pero no se convierten a cristianos verdaderos. No hay un cambio. Fíjese que el arrepentimiento, hemos estudiado la palabra arrepentimiento y el significado de arrepentimiento es cambio de camino, cambio de mente y cambio de actitud. ¿Sí o no? Ese es el arrepentimiento. Un cambio de camino, un cambio de mente y un cambio de actitud. Pero ahora, la conversión que era, ¿qué significa? ¿No se acuerda lo que le dije? ¿Qué significa la conversión? Cambiar de un carácter. Es casi lo mismo, fíjese. Es casi lo mismo. Aunque aquí aumenta un poco más donde dice conversión es cambiar de dirección. Cambiar de dirección psicológica, emocional. No, psicología, emocional y espiritualmente. Amén. Pero en sí, hermanos, si le echamos un poquito de sesos, es casi lo mismo, hermanos. Arrepentirnos es cambio. Ya no vamos a andar por el mismo camino de perdición. Nuestra actitud ya no tiene que ser la misma, hermano, de malcriados, de groseros. Nuestra mente tampoco ya va a ser igual, estar pensando siempre puras cochinadas. ¿Sí o no? Sino que va a haber un cambio, debe de haber un cambio. Aleluya. Entonces la conversión, por eso las junta el Señor y dice, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Nada más que la conversión está más, ¿cómo le puedo decir? Más más entrante en nuestro cambio. Porque un arrepentimiento, fíjese, y me arrepiento. Es más, se acerca a Dios, se acerca a las cosas de Dios, porque hay un arrepentimiento, híjole, ¿sí o no? Y empieza a querer cambiar lo malo, ¿sí o no? Tanto de camino como de mente como de actitud. Pero ya en la conversión es que tenemos que nosotros ir quitando todo, ir cambiando todo. Todos los malos, los viejos hábitos por nuevos, como Pablo, hermanos. ¿Sí? Ir cambiando, hermanos. Mire, déjenme decir una cosa. La conversión
va a estar siempre con nosotros. Porque cada día, hermanos, vamos a ir queriendo convertirnos a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí se sienten ya perfecto? Entonces, si hay que convertir algo, sí. Si hay algo que convertir en nuestras vidas, hermano, todo el tiempo va a haber eso. Pero tenemos que estar insistentes, hincapié en eso, hermano, en tratar de ir convirtiéndonos. Es que no he podido yo dejar de decir algunas malas palabras. Está en un proceso, estamos en un proceso, hermanos. Estamos en un proceso, estamos dijo el hermano, en una transformación, hermanos. Cristo nos va a dar una transformación, dijimos, ¿sí o no? ¿Pero de qué? Nos va a dar una transformación de cuerpo, ¿sí o no? Nos va a hacer una transformación para que podamos entrar en el reino celestial. Pero esta transformación de la que estamos hablando, nosotros somos los responsables. Somos los que tenemos que trabajar en esto, en esta transformación, en esta conversión, hermanos. Amén. Por eso hay que estar trabajando y trabajando, hermanos. Mire, hermanos, el diablo trabaja por su cuenta, por su lado. Todo lo que nosotros escuchamos aquí, que es de bendición, que es de edificación para nuestras vidas como cristianos, el diablo no quiere que las entiendamos. El diablo no quiere que las practiquemos. Él quiere que no nos convirtamos a Cristo, que sigamos con esos malos hábitos, con esas malas costumbres, con esas malas ideas, hermano. El diablo no quiere que cambiemos, pero Cristo sí, hermanos. Y tenemos la bendición de estar en su presencia y de estar escuchando su bendita palabra, hermano. Yo muchas veces les he dicho, me gustaría, hermanos, que se predicara por donde quiera muchas cosas que nosotros hemos predicado aquí. No es que me pare el cuello, sino que hay enseñanzas, sino que a mí me dieron de mucho valor, hermano. Yo les tomo mucho valor, hermanos. Es por eso, a mis 28 años de bautizado, hermano, nunca me han dado ganas de ir a otra denominación, o otra religión, o a otra iglesia. Jamás ha pasado por mi mente ir con los testigos de Jehová, o con los mormones, o con los trinitarios, hacerme parte de ellos. No, he ido en algunas ocasiones a apoyar en la alabanza con trinitarios, he ido. De hecho, cuando fuimos para San Juan Evangelista, son trinitarios, y hemos ido a tocar, a darles un buen ejemplo, hermanos, porque a eso hemos ido. Amén. Yo recuerdo que todos los que fuimos, hermanos, estábamos alabando a Dios como se debe, en espíritu y en verdad, mientras otros estaban acá saludándose, abrazándose y pensando en malas cosas. Cosa que así no se debe de alabar a Dios. Amén. Lo hemos experimentado, hemos tenido esa experiencia preciosa. Amén. Pero nunca, de mis 28 años, nunca he ido a otra, nunca me ha nacido otra fe, otra doctrina, hermanos. Todos los días de mi vida de bautizado he sido unitario, he sido de Jesucristo, he tenido la cobertura siempre de mi Jesús Todopoderoso. Aleluya. Por eso es que yo tengo esa libertad para enseñar, hermano, en el nombre de Jesucristo. Por eso es que Dios me respalda, hermano, y me dice, habla, diles que yo soy Dios. Dile que no sean Felipes. Quieren que les muestre al Padre. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Ay, muchacho travieso. Yo me imagino que hasta los de San Pedro les llegó esa palabra. Ay, vale.
Tanto tiempo que estás conmigo y todavía no sabes quién soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo quieres que te muestre al Padre? ¿Sí o no? Como aquellos inditos, ¿no? No tiene nada que ver con cómo hablen, sino la expresión, hermano, del poder de Dios, del poder de Cristo, hermano. Amén. Sí, amén. Y no es porque diga yo así porque me pone, sino que ese es su tono de voz. Y algunos, su dialecto, cómo hablan. Pero la expresión, ¿sí o no? La expresión que dan, hermano, del poder de Cristo, de Dios, hermano, en sus vidas. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser convertidos. ¿Se acuerdan de aquella persona que le dije que iba muy de corbata? Y que llegó a ese pueblo, hablando de inditos, llegó a ese pueblo indígena, muy encorbatado y todo, y empezó a ver, y muy sentadito, él como muy respetable. Y empieza a ver que llegan los inditos, pues, unos gritando, unos llorando, y otros, pues, alabando al rey, hablando en lengua, o sea, y este hombre pues, se asusta. Estos que traen tan loco. Nunca pasaba por su mente que venían llenos del poder de Dios, hermano. Aleluya. Nunca pasó por su mente que venían llenos del Espíritu de Dios, hermano. Y cuando le pregunta a aquel que qué pasaba, por qué estaban así, lo único que pudo contestar aquel indicio es: ¿sabes qué? Estamos llenos de la presencia de Dios. Estamos saturados de la presencia de Dios. Aleluya. Y nomás los veía. Imagínese una persona así, todos llenos del Espíritu Santo y él así. Gloria a Cristo. Unos gritando y otros hablando en lenguas y otros brincando y saltando. Y él nomás como asustado. Aleluya. ¿Qué significa eso, hermanos? Que está lejos de la presencia de Dios. La conversión. Lo humilde no nos quita la bendición, hermanos. Como dice el dicho, lo cortés no nos quita lo valiente. Nosotros como cristianos debemos de ser corteses, no debemos de ser, ¿cómo le puedo decir? Pues así como portados brutamente. ¿Qué palabra le haya, le encuentra? ¿Qué palabra le encuentra? A ser bruscos, a ser toscos, ¿verdad? Hay personas que se dicen ser cristianos, hermano, tienen un carácter por los suelos. Como cristianos ni siquiera les pueden hacer una pregunta porque contestan como que le dieron un piquete en las costillas. ¿Y por qué? Porque no ha habido una conversión. Porque no ha habido una conversión, hermanos. Ese mal carácter, dijimos, cambia en la conversión. ¿Sí o no? El carácter, la mente y el caminar, el camino, hermanos. Si lo ven allá en las cantinas, no vaya a decir como un hermano dijo: no, es que fui a predicarles. ¿Se acuerdan de quién, verdad? Pues que fui a invitarlos a la iglesia. Ya ese camino, ¿no? Y le gusta ir a la fiesta de Poncitlán. Es más, hasta coopera para los cohetes. Ya no, hermanos. Es que no has sido convertido entonces. Ya no debes de ser participante de las cosas del mundo. Eso lo tienes que cambiar por las cosas de Dios. Por eso, mira, ahora que estamos en una iglesia, que somos miembros de esta iglesia, o que somos hermanos aquí en esta iglesia, debemos de aportar lo que podamos, hermano. Esta es nuestra familia, este es nuestro pueblo, hermano. Y tenemos que ser convertidos, dije, en todas nuestras áreas de nuestra vida, hermanos, en todas. Ya no tenemos que andar en las fiestas
Ya no, que tenemos que andar haciendo cumpleaños. Ah, es que mi nieto, pobrecito. Y hasta se deja que le pongan el gorrito hasta se deja que le espanten con una espantasuegras. ¿Sí o no? Se deja llenar de pastel y toda la cosa. Es más, a veces hasta le invitan a meterse a la piñata y ahí va, aunque se raspe las rodillas. Pero para orar no se quiere ni siquiera. Hermano, todo tiene que ser convertido, hermanos. Todo nuestro lenguaje, nuestra actitud, dijimos, nuestro pensamiento. Ya no tiene que estar pensando malos deseos para su prójimo. Su mente tiene que estar limpia. Tiene que decirle al Señor: Señor, quiero tener mi mente limpia. Y aquel que me la hizo ya no me la va a pagar. Lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar de todo corazón, Padre. Yo no quiero guardar eso, porque si no lo saco, pues no va a haber conversión. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Cada cosita que aguardemos, no está completa la conversión. No está completa la conversión. Y miren lo delicado, hermano, que es cuando nosotros no estamos convertidos en varias áreas de nuestra vida. Hay consecuencias. Hay consecuencias como las que le nombré. Muchos están enfermos, sangrando, llorando en la calle de la amargura por falta de conversión. Por falta de conversión. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, dentro del bautismo, cuando nosotros bautizamos, primero morimos al pecado y luego nos sepultamos en las aguas y luego resucitamos juntamente con Cristo. Pero falta en nosotros convertirnos. Porque miren, si en el bautismo morimos, nuestros pecados fueron sepultados en las aguas, pero no hemos sido convertidos, estamos practicando todavía los pecados. ¿Sí o no? Y dijimos, ninguno somos exceptos del pecado. Todos pecamos, dice la palabra de Dios, que el más justo peca 7 veces al día. Pero hay de pecados a pecados, hermano. Dice la palabra de Dios que el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Podríamos pecar en eso, hermanos, pero dice que tenemos abogado. Ahora podemos venir a Cristo y pedirle perdón por todos los pecados que cometemos, que a veces ni cuenta nos damos. Pero hay muchos pecados que sí sabemos y aún así los practicamos. Este es lo malo. Se detiene la conversión y se están anotando y anotando y anotando nuevas listas de pecados. ¿Sí me entienden? Entonces, para eso tenemos que ser convertidos. ¿Qué se gana, hermanos? Decir que ya es cristiano, que ya sus pecados fueron borrados, cuando todavía está haciendo lo de atrás, los malos hábitos. Miren, hermanos, fíjense en las iglesias trinitarias, ¿de qué manera viven? ¿De qué manera se comportan en la iglesia? Las mujeres siguen con sus uñotas como, pues, ¿cómo se le pueden nombrar? No uñotas así grandotas. Como de gato, dice la hermana. Los labios como que comieron pitayas. El pelo de colores. Las manos llenas de alhajas. Como hombres, tanto mujeres como hombres. Hermano, ¿dónde está la conversión? Yo traía mi pelo largo, traía una cola acá, una colita acá, y yo me pintaba así, me peinaba como una flor aquí.
Y caminaba muy, sácale punta, dicen ahí. ¿Dónde quedó eso? Hubo una conversión, hermano. Decía mi ministro en Guadalajara, mi ministro Enrique Rojas Campo, decía que Cristo cambia hasta el modito de andar. Y sí es cierto. Sí es cierto, hermanos. Le digo que yo caminaba muy sácale punta, dicen, ¿no? No, ahora pues hay que caminar normal. Esas son fantocherías. Bueno, entonces hubo una conversión. Se convirtió en todo eso feo a las cosas de Dios. No sé usted cómo vivía, no sé cómo sería usted antes, pero ahora en el camino de Dios debe haber una conversión, un cambio, una diferencia entre lo de antes y lo de ahora. Dígame usted, ¿qué cambio entonces hay en un trinitario en una trinitaria que se pinta, se trae unos pantalones más ajustados que nada? ¿Qué diferencia hay con los de la tradicional? Hasta el bautismo es igual. Hasta el bautismo es igual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue siendo igual. Hermano, yo me atrevo a decir, hermanos, que ahí no hay poder. Con todo el conocimiento que hemos tenido y que yo les he enseñado, hermano, por medio de la palabra de Dios, le puedo garantizar que no hay poder. Porque dice la palabra de Dios que en Cristo hay poder. Y que en Cristo estamos completos. Amén. Ahora, dice también Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, del poder de Dios. Entonces, cuando tú invocas a tres y ni siquiera mencionas su nombre, voy a orar por ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te protejan, que te bendigan. ¿Y el nombre? ¿Y el nombre dónde quedó? Dice que en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el dueño, el Señor. Gloria al Señor. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermano, tenemos que invocar a Cristo. Ahora, lo que estoy predicando, precisamente lo que estamos predicando ahorita, la conversión. Dice que nos conviertamos ¿a quién? A Cristo. A Cristo Jesús, hermano. A Cristo Jesús. Déjeme decir una cosa, la cuerda no se me ha acabado. Lo mismo que estoy predicando, voy a predicar el domingo, pero voy a ampliar más. A ver, hermanos, porque hoy ya está haciendo tarde. Pero esto lo vamos a ampliar más, hermano, porque esto es de mucha bendición. Esto es lo importante para muchos cristianos, hermano. Miren, pueden oírnos gracias a las redes, hermano. Ahora nos pueden escuchar en varias partes, en varias iglesias. Que lo que estoy predicando, hermano, es muy necesario, hermano, para que podamos ser salvos. Porque muchos están disfrazados de cristianos, hermano, pero son lobos rapaces. Muchos buscan beneficios carnales, hermano. Muchos buscan beneficios para ellos, pero no buscan verdaderamente la salvación. Muchos, hermanos, están nada más esperando dar el zarpazo, dicen por ahí, pero no están convertidos. Hay personas que están viviendo bajo una idea diabólica, hermanos. Una idea diabólica. Hay gente que busca mujeres, hermano. ¿Sabía usted? Hay personas, hombres, que buscan mujeres en las iglesias. ¿Estará convertido a Cristo? Está convertido, pero a Satanás. Y personas
mujeres también existen, hermano, que siguen siendo pecadoras, que siguen pecando, que no ha habido ninguna conversión en sus vidas, hermano. Siguen odiando, siguen robando, hombres siguen tomando, siguen emborrachándose, hermano. De al cabo no me ve el hermano sultano mangano. Dios los está viendo, Dios ve todo, Dios ve nuestra conversión, si verdaderamente estamos convertidos o nos estamos haciendo patos. Eso lo ve bien el Señor, hermano. No lo podemos engañar. ¿Usted cree poder engañar a Dios? Vea Efesios, hermano. Vea Efesios. Pero antes de que nos vayamos a Efesios, quiero leer el versículo 20 que me faltó de Jeremías. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si nos convertimos, dice, si nos convertimos, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Por eso es que tenemos que tener bien metida, bien aprendida nuestra doctrina, hermanos, para que otros se conviertan a Cristo, no nosotros convertimos a ellos. Hay por ahí un hermano, también, entre comillas, se dice ser hermano, se decía ser hermano. Estaba escuchando la palabra de Dios, estaba aprendiendo, hermano, la palabra de Dios. Hubo ocasiones en que yo hablé con él y gloria a Dios. Me hacía preguntas y pues yo le contestaba y gloria a Dios. Pero de repente nos empieza a presumir a un sacerdote que le dicen el Padre Toro. No sé cuántos conozcan al Padre Toro, pero nos empieza a presumir su doctrina de este hombre, un sacerdote. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos empieza a presumir, a decir que lo que decía este padre pues era lo máximo, lo bueno, pues, lo correcto. Entonces él se convirtió al sacerdote, en vez de que tratara de que el sacerdote se convirtiera a Cristo. Él se convirtió al sacerdote. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿cómo lo va a poner? ¿Cómo lo va a defender el Señor? Dicen que va a estar con nosotros y Él nos va a defender, ¿sí o no? Si nos convertimos a Él, Él va a estar con nosotros en todas las luchas, en todas las pruebas. Cristo va a estar con nosotros para darnos la victoria, pero hay que convertirnos. Aleluya. A veces que estamos en la lucha, hermanos, y viene un tiempo para que nos conviertamos, y en vez de convertirnos, hermanos, nos convertimos nosotros a ese problema, a esas luchas, a esas pruebas. Flaqueamos, hermano, y nos damos por vencidos, y le damos lugar a lo viejo, antes de ganarle con lo nuevo. La conversión, convertirnos a Cristo. Cristo tuvo pruebas, tuvo luchas, de tal manera que nos las enseña en su palabra, y ahí aprendemos, hermano. ¿Qué debemos de hacer cuando el enemigo viene y ataca? Reprenderlo en el nombre de Jesucristo. O sea, hablar con Dios, ¿sí o no? O sea, eso nos enseña. Dios, Jesús nos da un armamento para que estemos ya bien armados, para pelear y estar listos contra las acechanzas del enemigo. Amén. Efesios, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 4. Efesios 4. Con esto vamos a terminar hoy. Efesios 4, versículo 17, hermanos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Aleluya. Eso encarga el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nos conviertamos. Hay mucho que trabajar en nosotros. Yo sé que hay mucho que trabajar. Vuelvo a repetir, no somos perfectos. Y hay muchas cosas de estas de las que Cristo estuvo hablando en este momento, en este culto, que tenemos que convertir. Y yo lo digo por mí también, hermano. También por mí. Hay muchas cosas que yo tengo que convertir. Esa es tarea de nosotros, no es tarea de Dios. La tarea de Dios es enseñarnos, explicarnos, pero la tarea para convertirnos es nuestra, responsabilidad nuestra. Dice que si alguno peca, que no diga que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia da lugar al pecado. Eso dice la Biblia. O sea que cuando pecamos, no digamos que es culpa de Dios, ni que Dios nos está probando, ni nada de eso, sino que de nuestra propia concupiscencia, nuestro, ¿cómo lo puedo decir para que lo entienda un poquito mejor? De nuestras propias fuerzas, nace de nosotros mismos, pues, no de Dios. Dios está para ayudarnos, dice ahí. Dios está para ayudarnos, para bendecirnos, hermano, pero también quiere que pongamos lo que está de nuestra parte. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a hablar a la maestra. Aleluya. Levante su mano y vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Le pido a mi Dios que nos ayude, Señor. Queremos ser convertidos, Padre Santo. Ayúdanos a convertir, Señor, lo malo por lo bueno. A cambiar de dirección, Señor. Poner toda la dirección a usted, Señor Jesús. Queremos ser convertidos a nuestro Señor Jesucristo.
Padre, no queremos ser convertidos por el pecado, no queremos ser convertidos por las tradiciones del mundo, ni por el hombre, Señor. Queremos ser convertidos por Cristo. Padre Santo, denos las fuerzas suficientes, el poder, Señor, para ir de poder en poder, de gloria en gloria, mi Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos. Le pido, mi Dios, que nos dé entendimiento y nos ayude a discernir cada palabra que llega a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén. Vamos a cantar un canto y quedamos despedidos. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Padre, aquí estamos, Señor. Te vamos a adorar, te vamos a exaltar, Padre Celestial. Aleluya. 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 Estaba triste y solo, no había ni la cama, mi corazón la anhelaba y yo la buscaba, no la pude encontrar. Estaba triste y solo, no había ni la paz, mi corazón la anhelaba y yo la buscaba, no la pude encontrar. Pero llegó Jesús a mi corazón, pero llegó Jesús y todo cambió. Tú me diste la paz, tú me diste el amor, tú me diste el gozo, todo que llevo en mi corazón. Mi corazón la anhelaba y yo la buscaba y no la pude encontrar. Estaba triste y solo, no había ni la paz. Mi corazón la anhelaba y yo la buscaba y no la pude encontrar. Pero llegó Jesús a mi corazón. Pero llegó Jesús y todo cambió. Tú me diste la paz, tú me diste el amor, tú me diste el gozo, gozo que llevo en mi corazón. Sí, Señor, llegaste de vida. Que la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de nosotros, hermanos. Quedamos despedidos. Desen un saludo y un abrazo. Gloria a Dios.